Buenas a todos. Es un placer para mí participar en esta reunión. Como ha comentado el doctor Medina, creo que estas reuniones en castellano pues ayudan mucho, porque en el fondo estamos hablando de una enfermedad que no entiende ni de países ni de razas, ni es una enfermedad mundial, tanto el Marfan como Lois-Dietz como el BERS o el Ehlers vascular. Por lo tanto, es fundamental romper fronteras de lenguaje y poder extender el conocimiento y las prácticas para todo el mundo. Eh, no voy a poder presentar con mi cámara porque hay un problema técnico que no sé exactamente cuál es, pero bueno, en el fondo mi cara es conocida y lo más importante es lo que diga y no exactamente mi cara. Por lo tanto, si podemos poner la siguiente diapositiva, hacer un resumen de la reunión que tuvimos a final de agosto en Tromsø y que reunimos pues a los expertos mundiales en estas enfermedades. Next slide, please. Aquí en esta diapositiva ponemos un tema que después se desarrollará de forma extensa en otras charlas, porque la doctora Elena Montañés y la doctora Laura Muiño tocarán parte de estos temas, pero he de decir que en Tromsø pues, se discutió el tema del tema de ortopatías en edad pediátrica o digamos en pacientes desde recién nacidos hasta edad de 18 años, porque es un tema que está muy en el candelero, que es decir, nos hemos centrado mucho en la patología de adultos, pero sin duda desde la parte de patología de adultos nos hemos encontrado que las mismas unidades al principio llevábamos toda la patología genética, después los pediatras obviamente han tenido que jugar un papel fundamental en esto y hacía falta quizás enfocar el tema por sí mismo en la edad pediátrica, pensando de que teníamos patología genética de Marfan, Ehlers-Danlos, Lois-Dietz, que debían manejarse desde la perspectiva de los niños y no tanto de los adultos que tienen singularidades muy diferentes. Por lo tanto, se adelantó en Tromsø el hecho de que pues saldrían estas guías tanto americanas como por la doctora Morris como las europeas que dirigió la doctora Laura Muiño, un poco para enfatizar cómo deberíamos manejar un pacientes, los niños, tanto en el diagnóstico, en el seguimiento de las técnicas de imagen. Evidentemente, todos sabéis que no es lo mismo hacer técnicas de imagen en un adulto que en niños. Eh, Hablemos de la radiación, pero también de la resonancia, la necesidad de anestesia o sedación. Eh, Evidentemente tiene un enfoque propio. Las características son francamente diferentes. Las normalizaciones de tamaños de aorta, pues no tienen nada que ver los puntos de corte del adulto con las normalizaciones por el crecimiento de los niños. Los tratamientos, cuándo debe tratarse o no debe tratarse, aún con o sin dilatación de aorta, y un tema que es complejo y probablemente controvertido, que es la cirugía, porque evidentemente tenemos por un lado la suerte de que de alguna forma las enfermedades genéticas que no tienen un perfil muy maligno, soportan la enfermedad sin llevar a riesgo de disección frecuentemente. Por lo tanto, pues esto nos ayuda a ir posponiendo la indicación de cirugía cuando no es una mutación muy agresiva. Pero bueno, hay casos que se debe plantear y el cuerpo, el tamaño del cuerpo obliga a veces a hacer cirugías con prótesis que igual con los años van a ser pues demasiado pequeñas, lógicamente, pero el cuerpo seguirá creciendo.
Por lo tanto, todos estos temas implican un enfoque propio importantísimo, ¿no? Y estas guías, pues, sirven de ayuda para como consenso de expertos para de alguna forma pues, apoyarnos en ellas para manejar a los niños afectos de estas enfermedades. Se remarca mucho que en este tipo de patologías es fundamental la intervención en centros de expertos. Es decir, estamos hablando de enfermedades entre comillas raras. Estamos hablando de enfermedades que al paciente le van a afectar toda su vida y que por lo tanto pues deberíamos operarlos no en cualquier sitio, sino si es factible en centros donde se adquiere una alta experiencia y cualquier cosa que salga de la norma, pues tiene recursos y mecanismos para hacer frente a este tema. Siguiente diapositiva, next slide, please. Next slide. Otro tema que se tocó fue que el manejo de los pacientes en disección de aorta, sabemos que todas las enfermedades que estamos hablando, uno de los problemas principales que condiciona es que la aorta se pueda romper y que se pueda generar una disección de aorta. Y la disección de aorta, pues si afecta a la aorta ascendente, lo cual es lo más frecuente en las enfermedades que estamos hablando, pues a veces pues tiene un riesgo muy alto, ya tanto de llegar al hospital como de ser tratado. Y bueno, el Entronso fue una reunión mixta no solamente se centraba en la patología genética, sino globalmente en la patología de aorta y el síndrome aórtico agudo, que es la disección de aorta principalmente, pues se pusieron muchos temas encima de la mesa intentando llegar a consenso. Se remarcó mucho las características que nos tienen que hacer sospechar que la aorta se ha roto, porque como sabéis muy bien, la aorta en sí misma provoca muy pocos síntomas hasta que se rompe. Entonces, ¿cómo diagnosticar lo antes posible la aorta, la disección de aorta? Después se comentó que la baja rentabilidad del electrocardiograma y de las radiografías de tórax para hacer el diagnóstico, y se puso también en valor el tema de la nueva clasificación que basada en la serie extensa que tenemos del IRAT, pues podemos decir que el Registro Internacional de Síndrome Aórtico Agudo hemos clasificado las disecciones de aorta por tiempo dependiendo de su precocidad desde el dolor. Las primeras 24 horas le decimos fase hiperaguda, entre las primeras 24 horas y los 7 días decimos aguda, de los 8 días al mes decimos subaguda y más de 30 días decimos crónica. Esto es diferente a lo que quizás estaba establecido previamente en las recomendaciones, en las guías generales, pero es la experiencia que hemos visto en el INET porque cada de estas fases implica un diferente riesgo y tratamiento, un enfoque al tratamiento y quizás pues se ajusta más al pronóstico de estos pacientes. Este fue el tema principal y también el de dímero, que es un biomarcador analítico en los análisis cuando llega el paciente a urgencias, que sabemos que cuando tenemos un dedímero alto de más de 500, con un dolor torácico de características como se comentan, pues las posibilidades de tener una patología aórtica aguda, una disección, pues son mucho más altas. Por lo tanto, pues enfatizó el papel del análisis con el de dímero. Next slide, please. Bueno, la respuesta rápida es lo fundamental. Es decir, fíjense ustedes que clásicamente se asume que los pacientes con disección aorta, la mortalidad es, si no se diagnostican, de un 1% por hora. Es decir, que es importante un diagnóstico rápido y precoz. No podemos tener un paciente sospechando.
si se le rompe la aorta, se le ha roto la aorta o no, y está regalando un 25% de mortalidad en 24 horas de sospecha diagnóstica o de pruebas que no están bien dirigidas. Por lo tanto, es fundamental concienciar a los médicos de urgencia de estas enfermedades que rompen la aorta con una sospecha clínica alta y agilizar todos los movimientos desde el diagnóstico hasta el hospital y de alguna forma también discutimos la importancia de generar una red hospitalaria regional, porque a veces pues, es factible, a veces no, pero si es factible, vale la pena derivar al paciente a centros referenciales donde tienen un volumen alto de pacientes, porque todo se hace más rutinario y más fácil. Esta regionalización no está formalizada en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí en España yo hice un registro que se llama RESA Español de síndrome aórtico agudo y vi claramente la diferencia solamente entre los centros que tenían un paciente atendido por mes a los que no tenían un paciente, sino que tenían tres o cuatro al año, la mortalidad se multiplicaba por dos o por tres. Es decir, es una patología que hay que concentrarla porque, bueno, igual que hay otras cosas como trasplante cardíaco, otras cosas, en el momento en que concentras, todo el sistema está agilizado y tiene un alto nivel de eficacia. Entonces, si se puede, se debe tender a centralizar estas patologías en pocos centros. Y si hay una sospecha de disección, más que derivarse a un centro comarcal, a veces vale la pena, si hay un desplazamiento inferior a media hora, pues a desplazarlo a un centro referencial. Y esto se discutió en profundidad en la reunión de expertos. Es importante porque la mortalidad puede bajar un 8 o un 10% y esto pues es una cifra significativa. Bueno, todo esto genera problemas y no está solucionado en absoluto. Una cosa es la teoría, la otra es la práctica, pero como pueden imaginarse ustedes, pues muchos centros no quieren decir o no quieren perder la posibilidad de tener tratamientos agudos de pacientes aórticos. Entonces, pues igual hay que negociar de alguna forma, pues para que algunos centros sean súper expertos y otros sean pues menos expertos y otros centros simplemente diagnostiquen y deriven y no pierdan tiempo y lo deriven lo antes posible, porque el tiempo es oro en estas circunstancias. Siguiente diapositiva, next slide. Bueno, también cambiando ya de tema, hemos hablado de la parte pediátrica, del síndrome aórtico agudo, se adelantó, pero no se dieron los resultados y que yo sepa no están publicados aún, de un ensayo clínico que se llama Arcade, que lo que intenta analizar es en el BERS, en la enfermedad de Ehlers-Danlos, un estudio multicéntrico controlado con placebo, intenta ver cuál es el beneficio de los pacientes. Habitualmente son tratados con celiprolol, pero que se quiere analizar cuál es el beneficio de dar ibersartán a pacientes diagnosticados genéticamente y ver, bueno, por una parte veremos los riesgos de hipotensión y de mala tolerancia, especialmente en mujeres que tienen más esta tendencia, y ver la combinación de fármacos en Europa, porque en Europa el celiprolol pues, se utiliza de una forma rutinariamente, que no en Estados Unidos. Y entonces, pues la idea es que en 2 años de tratamiento ya se ha cumplido, es decir, estamos en fase preliminar de que salgan los resultados, analizar las lesiones mayores o lesiones arteriales, porque sabéis que el BERS puede dar disección de aorta, pero puede dar otras patologías de rotura de vasos, etcétera. Entonces, vamos a analizar qué se ha conseguido con la asociación de ibersartán a placebo o a celiprolol y ver el beneficio de este fármaco. Entonces, esto, aunque intentamos nosotros rascar lo que pudimos para que
para que se nos adelantara en resultados. Obviamente no conseguimos ninguna información y yo he estado buscando en PubMed ayer y la publicación no la he sabido encontrar. Yo creo que debe estar en estos momentos en fase de discusión o prepublicación, pero pronto vamos a tener estos resultados para ver si tiene sentido añadir el tratamiento de Irbesartán en el retardo. Siguiente. Next slide, please. Bueno, el tema de la genética es obvio de que no se puede evitar, que es fundamental. Yo tengo conciencia porque tengo mucha relación con Latinoamérica y hay conectados y en estos momentos pues estoy desarrollando pues un registro latinoamericano de disección de aorta y estoy haciendo mensualmente pues con la Aorta Hub, que es una web que intenta formar a médicos y que también haremos un portal para el paciente en Aorta Hub. Pero siempre que me plantean casos, siempre tengo la impresión de que, y yo creo que es así, de que la genética en Latinoamérica ha penetrado poco. La mayoría de hospitales, la mayoría de compañeros me dicen que no tienen el estudio genético. Entonces, esto es un hándicap que pues, es importante que en los próximos años se vaya resolviendo porque es fundamental a veces sospechar la enfermedad o hacer un estudio sindrómico con exploración física, etcétera, etcétera, es fundamental. Pero hay algunas enfermedades que solapan unos aspectos con otros y que tienen un pronósticos diferentes. Entonces, hay que concienciar muchísimo de que esto no es un gasto, esto es un beneficio. En estos momentos tenemos 44 genes potenciales para la enfermedad de ortopatía genética, pero estamos un poco fuera aún del ideal, porque en enfermedades sindrómicas, como estamos hablando con vosotros, realmente hay resultados positivos con una alta incidencia, pero tenemos ortopatías familiares no sindrómicas que no tienen aspectos físicos diagnosticables y que solo una de cada tres estudios genéticos salen positivos, dos de cada tres salen negativos. Es decir, tenemos mucho por descubrir y la única forma de hacerlo es trabajando este tema, no poniéndolo de lado, porque probablemente van a responderse muchas cosas. Ahora sabemos unos Marfan, pero no sabe exactamente si es factible o no, y hay estudios que lo sugieren, que diferentes tipos de mutaciones llevan diferentes perfiles pronósticos, dependiendo de la cisteína, de los aminoácidos, de varias cosas, que puede ser que en los próximos años no digamos que una persona segura al 100% va a tener peor pronóstico que otra, pero probablemente podremos incidir más en el estilo de vida, en la precocidad del tratamiento quirúrgico. Esto solo ha hecho que empezar. A veces pensamos que estamos siempre ya en la meta y estamos, yo creo que en la infancia ni en la adolescencia de la información que nos va a dar la genética en los próximos años. Y es posible que la inteligencia artificial juegue un papel fundamental en el análisis del estudio genético, porque realmente es un rompecabezas. Saber las cuatro cosas fundamentales es conocer solamente la base. Por lo tanto, hay mucho en un futuro próximo en este tema. Next slide, please. Hemos conocido en los últimos años que, centrados tanto en la patología vascular y aórtica, pues había otras cosas que estaban alrededor y que primero parecían eh, cosas singulares que no aplicaban, pero después se ha visto que hay una importante incidencia de ortopatías mezclados con cardiomiopatías, con enfermedades del corazón, que el corazón o se dilata o se contrae menos, o hasta con arritmias. Entonces, no podemos ser cartesianos en un solo estudio genético que nos diga esto es la aorta, porque también tenemos que abrir el campo a ver
qué corazón tiene extrasístoles, tiene arritmias ventriculares o no, porque hemos visto que hay mucha más incidencia de la que tocaría en la población en general y por lo tanto algunas alteraciones genéticas, algunas mutaciones sobrepasan el árbol vascular para ir también al corazón, al miocardio, etcétera. Es decir, esto hemos estado estudiándolo en los últimos 5 o 7 años y realmente esto va viéndose que es una realidad y que no es solo el vaso, sino también que afecta la mutación a otros sitios del sistema cardiovascular que no deben dejarse de lado, sino que analizarse igualmente porque puede condicionar alteraciones en el futuro y hay un porcentaje de pacientes con estas patologías que pueden acabar sufriendo pues que el corazón no se contrae bien y se dilata o hace arritmias y forma parte de la misma enfermedad, no es otra enfermedad. Next slide, please. Bueno, un punto importante que después tocará la doctora Laura Muiño es el tema del ejercicio. Allí discutimos bastante el tema del ejercicio, pero no tanto. No discutimos tanto como lo discutirá ella, los posibles beneficios y los límites del ejercicio, sino lo centramos en alguna experiencia que habíamos tenido en el Registro Internacional de Disección de Aorta, el IRAD, que vimos que realmente el beneficio del ejercicio era importante, un ejercicio modulado, un ejercicio moderado, no un ejercicio extremo, pero la vida sedentaria contra un ejercicio modulado tenía ventajas el ejercicio modulado y bueno, se comentó de que quizás los que habían participado en este estudio pues eran pacientes que estaban más motivados y que por lo tanto había un sesgo y, y que había gente que era más, tenía más interés con el ejercicio que otras personas. No todos en este sentido es evidente que somos iguales, pero sí que se remarcó este hecho de que el ejercicio no debería prohibirse si era un ejercicio controlado, sino que más bien la vida sedentaria era un perjuicio. Entonces, pues para llegar a esto, y como hay pacientes de muchas edades y con algunas condiciones físicas de una forma o de otra, pues se remarcó mucho que era importante poder llegar al domicilio del paciente, que no era suficiente abrir centros donde se podía hacer fisioterapia, sino que poder llegar al domicilio del paciente como fuera, o físicamente o telemáticamente, pero deberíamos introducirnos más en este aspecto que no simplemente dar unas líneas, unas guías para que el paciente fuera a hacer ejercicio. Era muy importante la comunicación personal, no valen vídeos solo, sino poder estar hablando con el tutor o la persona que se encarga del tema y que de alguna manera pues también se podían ayudar con diapositivas y con algún tipo de cosas que aparte del momento de conexión pues diera las posibilidades al paciente de analizar con calma todos los consejos que se estaban dando, porque era un tema fundamental, no solo tratar la enfermedad, intentar curar las complicaciones, sino que seguir al paciente y rehabilitar al paciente lo mejor posible, porque si no, nunca se conseguía el objetivo máximo, si no nos quedábamos a medias, salvábamos un problema grande pero probablemente después de esto el paciente se quedaba desconectado y sin volver a poder hacer una vida lo más normal posible. Siguiente diapositiva. Next slide. Next slide, please. Bueno, después saltamos a otro tema que era el tema de un tipo de cirugía que es un tipo de cirugía que ya lleva años, que pues, casi casi empezó hace más de 20 años los primeros casos. Es una cirugía que quizás aún no está generalizada, que ha tenido detractores, ha tenido personas que, que de alguna forma pues han sido operadas. Hay pues una serie de más de 380 Marfan, 64 Lloyds Ditch, hay bicúspides y otras enfermedades. Hay más de 1000 pacientes que han sido intervenidos. ¿Y esta cirugía en qué consiste? Bueno, consiste para que me puedan entender ustedes de una forma, y disculpen la forma
coloquial de decirlo, es como si en una aorta que casi no está dilatada, le pones una faja externa. Es decir, no cortas, no quitas la aorta nativa, la aorta del paciente, sino que le pones una protección externa como una faja para que no dilate la aorta. Bueno, esto permite de alguna forma adaptarse al tamaño y a las singularidades de cada uno de los pacientes y de alguna forma hay resultados que ya están empezando a darse para ver si hay o no hay beneficio, como podrán ver en la siguiente diapositiva. Es un tema no generalizado, pero que veremos si acabará siendo una opción terapéutica. Siguiente diapositiva, next slide, please. Pues aquí pueden ver ya un estudio que se plantea que es comparar el PIRS, que es esto, la faja externa por el reforzante, la malla externa a la aorta, sin quitar la aorta, respecto a la cirugía clásica que se intenta hacer, que es la cirugía de salvar la válvula y colocando un tubo. Es lo que le llamamos habitualmente cirugía de David, que no es un Vental. El Vental es la cirugía que cambia la válvula aórtica también, es decir, es un tubo que lleva incorporado una válvula, sea mecánica o biológica, el Vental. La cirugía de David o de preservación valvular es un tubo donde se reimplanta la válvula porque si la válvula está bien, no hay ninguna necesidad de despreciar la válvula, no hay nada mejor que una válvula nativa si funciona bien, no nunca una prótesis. Por lo tanto, pues el David es la cirugía cuando la válvula funciona bien que planteamos nosotros. Y esto se compara con este el PERS, que es este tipo de cirugía que lleva la faja externa para ver exactamente a medio o largo plazo cuál es la incidencia de complicaciones y la evolución. Y yo creo que pronto pues sabremos resultados de qué es mejor y qué no es mejor, porque hay pues grupos muy a favor de un tipo de cirugía y otros no tanto. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya vamos entrando ya en una parte más final, donde se discutió no en pacientes con enfermedades genéticas, sino en pacientes con patología aórtica de la aorta descendente, y esto puede ser que ya lo adelanto, que la aorta descendente, cuando ya tengamos la aorta ascendente, que es la que se dilata primero, operada, muchos pacientes Marfan, Loeys-Dietz y el Ehlers-Danlos, sobre todo Marfan, Loeys-Dietz, van a tener patología en aorta descendente a lo largo de su vida y es un tema que vamos a enfocar en los próximos años con el mismo entusiasmo y delicadeza que hicimos con la aorta ascendente, porque va a ser el tema principal la aorta descendente pronto. Pero aquí estamos hablando ya en general en pacientes aunque no genéticos, porque en estos momentos el endovascular, poner una malla dentro de la aorta no está aceptado en pacientes genéticos porque pueden lesionar la aorta. Por lo tanto, pues se coloca una malla en los pacientes que han tenido una disección de aorta en aorta descendente para que no se les dilate la aorta, porque una disección son dos canales y el falso canal va dilatando progresivamente, se cierra la comunicación de este canal colocando una malla y protegiendo la aorta. Y entonces se ha discutido mucho si cuando no está complicada esta disección debe colocarse una endoprótesis o no. Y como no se ha llegado a ningún consenso, se han puesto tres ensayos en marcha, un ensayo en Estados Unidos, otro en Inglaterra y otro en Noruega, que van a ver en los próximos años si cuando hay una disección, colocando esta malla evitamos que haya complicaciones durante la evolución más que simplemente dando tratamiento médico para controlar la presión arterial. Estamos hablando de disecciones no complicadas que quedan con una doble luz, con una disección y que hasta ahora se trataban con tratamiento médico. Se quiere ver si cerrando la puerta y protegiendo una de las dos luces, la verdadera, esto favorece que el paciente viva más años y no dilate la aorta. Next slide. Bueno, esto pues se discutió bastante, se comentó que en las guías
el tema de la actuación sobre disecciones no complicadas de aorta descendente no estaba definido del todo y que era importante tener en cuenta esto, porque hasta ahora colocar estas prótesis en la aorta descendente también tienen su riesgo bajo, pero pueden tener un riesgo de un 5, o casi puede llegar a un 10% si lo sumas todo de riesgo de accidente vascular cerebral, de ictus o de paraplegia en menos grado, un 2 o un 3%. Es decir, no es una indicación gratuita, todo tiene un peaje. Entonces, para que pagar este peaje hay que demostrar un beneficio superior, porque si no, hacer por hacer no sirve de nada. Y se estuvo discutiendo los pros y los contras de estos ensayos clínicos que van a dar luz a si se debe tratar o no de forma preventiva las disecciones que afectan a la aorta descendente. Siguiente diapositiva, next slide. Bueno, ya al final, ya pues como últimas diapositivas, decir de que hubo muchos pósters, hubo realmente mucha interacción, se discutieron muchos temas, es enriquecedor hacer una reunión de expertos, pero también con fellows y también con gente muy interesada en el tema, donde estuvimos 2 días intensos, pues discutiendo de toda esta patología para intentar de alguna manera aprender unos de otros y también plantear preguntas y buscar soluciones de cara al futuro. Yo pienso que fue fantástica para mí la experiencia de estar en Tronso. Siguiente diapositiva. Next slide. Bueno, como comentarios finales diría que las reuniones estas, pues como os he dicho, son muy gratificantes. La prevención, el diagnóstico y el tratamiento paso a paso es fundamental para que vayamos avanzando en el buen camino y que la Fundación Marfan está liderando este camino para el presente y para el futuro e invierte recursos tanto en pacientes y familias, en cuidadores y en científicos comprometidos con esta función. Siguiente diapositiva. Next slide. Bueno, esta es mi última diapositiva y aquí pues les pongo la foto de los que estábamos en Tromsø antes de la cena del último día. El ambiente fue de gran colaboración. Hacer amistad entre científicos es no sumar, es multiplicar porque salen comentarios, preguntas y sale más ilusión para seguir trabajando en avanzar en estas patologías. Yo pienso que fue una experiencia única. Muchas gracias a todos. And next slide is finish my Yes, presentation. definitely. And Kathleen's going to take care of the question. At least Muchísimas one, you know. gracias. Tenemos muchísimas preguntas buenísimas. Voy a preguntar si solo uno o dos porque no tenemos mucho tiempo, pero todas las preguntas van a ser con una respuesta, ¿ok? Nadie va a salir de hoy sin tener su pregunta con una respuesta de un experto, ¿ok? Entonces, vamos con algo que es chiquitico. Eh, a ver, ok, ¿qué es el dímero y cómo se mide? Eso habló un poco de un dispositivo. Comentaré muy rápidamente. El dedímero Sí. es un análisis que hacemos en urgencias que a menudo también se realiza para el tromboembolismo pulmonar que marca la trombosis aguda. Entonces dices, bueno, ¿y qué tiene que ver la trombosis aguda con la disección? Hemos visto de que la sangre se enlentece y libera productos y se generan trombos en la falsa luz y también en el hematoma intramural que suben inmediatamente en las 6 primeras horas este marcador, que es un marcador no específico para la disección, ya he dicho que se puede ver en el tromboembolismo pulmonar y que además en la época del COVID era frecuente encontrar dedímeros altos porque también facilitaba las trombosis periféricas, pero en un paciente con un dolor torácico agudo, con sospecha directa o indirecta de que tiene un problema en la aorta,
tener este marcador de trombosis alto es muy sensible para detectar la disección aórtica. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una más que también es cortito. ¿Qué significa TAAD? Bueno, son las siglas en inglés de enfermedad hereditaria de la aorta torácica. Es decir, que no se ha traducido, pero quiere decir, que estamos hablando de tanto patologías Marfan, Loeys-Dietz y Ehlers-Danlos, que aunque pueden afectar a todo el organismo, como sabemos muy bien, la afectación de la aorta torácica es donde probablemente nos va a provocar más problemas o complicaciones agudos. No en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Entonces, estas son las siglas en inglés de enfermedad genética de la aorta torácica.